Bueno, después que hacemos la tabla de frecuencias para datos agrupados, nos va a servir esta información para poder construir los gráficos, ya sea el histograma, el polígono de frecuencias y la ojiva. Estos tres tipos de gráficos son para variables numéricas. Vamos a hacer el histograma. El histograma es un gráfico de barras que representa las frecuencias de cada variable. Lo primero que tenemos que hacer para elaborar el histograma es fijarnos en la frecuencia más alta. Ese va a ir en el eje de las X, en el eje vertical, y aquí nos damos cuenta que la frecuencia más alta es el número 11. Entonces vamos a construir primero la barra vertical. Vamos a hacer el histograma. Trazamos una línea. Y sabemos que 11 es la frecuencia más alta, entonces la tenemos que etiquetar hasta el número 11. Ya tenemos el eje de las X. Ahora vamos a trazar, vamos a empezar de abajo hacia arriba, por eso la tabla la construimos del dato menor hasta el dato mayor, pero nos vamos a fijar en estas dos columnas para hacer el eje de las Y, de la Y, perdón, que son los límites reales inferiores y los límites reales superiores. Ustedes se podrán dar cuenta aquí que donde termina el eje, el límite real superior, es el mismo que el límite real inferior del siguiente conjunto de datos. Entonces, una de las características del histograma es que las barras van continuas, no hay espacio entre ellas como un gráfico de barras normal. Esa es una de las características del histograma. Empezamos a poner el eje de las Y empezamos con 29.5 y 35.5. Aquí vamos a marcar un corte, que quiere decir que hay más información, pero nosotros vamos a empezar desde 29.5 hasta 35.5. Ya que marcamos el límite real inferior y el límite real superior, vamos a fijarnos en la frecuencia, porque de ese tamaño va a ser la barra. La frecuencia es 8, entonces vamos a graficar la barrita hasta el punto 8. Entonces nos vamos hasta acá. Y ya tenemos nuestra primer barra del histograma. Como les digo, donde se termina el límite real superior es el límite real inferior del siguiente conjunto de datos, que es 35.5 a 41.5. Entonces aquí ya no lo marco, nada más pongo 41.5. Y este conjunto de datos, la frecuencia es 6. Ustedes se fijan que hay unión entre los rangos, entre las columnas. No hay ningún espacio en blanco. Y luego de 41.5, que es el límite superior de este conjunto de datos, pero también es el límite inferior del otro conjunto de datos, es 41.5 a 47.5. Y la frecuencia de este conjunto de datos es 5. Entonces marcamos el 5. Ok, y luego sigue de 47.5 a 53.5. Marcamos 53.5. Y la frecuencia es 7. Después sigue de 53.5 con 59.5. Y la frecuencia es 11. Es de 59.5 a 65.5. Y la frecuencia es 3. Ok,
hasta aquí ya tenemos el histograma. Uno de los requisitos, bueno, se suele colorear cada barra del mismo color porque estamos hablando de frecuencias, estamos hablando de lo mismo y son variables numéricas. Aquí en este caso yo no tengo colores, pero voy a utilizar un patrón de relleno. Vamos a suponer que mi patrón de relleno son los puntitos. Ustedes en los ejercicios pongan las barras del mismo color. Este tipo de gráficos nos sirve para identificar la frecuencia de cada uno de los rangos o los intervalos de clase. Aquí nos podemos dar cuenta con la simple observación que la frecuencia más alta es la que tiene el intervalo de 53.5 a 59.5 y el intervalo más pequeño es de 59.5 a 66.5. También a mí me gusta realizar el polígono de frecuencias sobre el histograma, se me hace más fácil. Entonces también el otro tipo de gráfico que vamos a ver es el polígono de frecuencias. Y para hacer el polígono de frecuencias yo ocupo la columna del punto medio. Aquí también empezando de abajo hacia arriba, el punto medio, el primero es 32.5 y aquí está ubicado, aquí está 29.5 y aquí 35.5, está exactamente a la mitad, viene siendo 32.5. Lo pongo y a esta altura, arriba, le pongo una marquita o un puntito para al último trazar esos puntos con una línea. Después sigue el punto medio 38.5 y lo marco. Luego 44.5, $50.5, $56.5, y 62.5. Ya que tengo las marcas en las barras, podría hacerse también el polígono sin el histograma. Ustedes nada más marcan dónde está ubicado los puntos medios y le ponen a la altura de la frecuencia la marquita. Pero a mí se me facilita así con el histograma. Entonces ya vamos a hacer el polígono, vamos marcando los puntitos y ahí está nuestro polígono de frecuencias. El siguiente gráfico para variables numéricas es la ojiva. Vamos a explicar cómo se hace la ojiva. Dejamos el eje de las Y exactamente igual, nos sirve este dato. Trazamos el eje de las X. ¿Y qué vamos a poner aquí? Vamos a poner la frecuencia acumulada. Aquí la frecuencia acumulada llega hasta el número 40, entonces este es el número máximo que vamos a numerar aquí. Entonces podemos hacerlo de 5 en 5. Empezamos en 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40. Ya tenemos la frecuencia acumulada máxima, que es el número 40. Aquí vamos a marcar un puntito sobre los puntos medios. Aquí el punto medio, que es 32.5, empezamos también de abajo hacia arriba, entonces empezamos desde aquí abajo para poder graficar. Y donde vamos a poner la marquita es en la frecuencia acumulada que vaya apareciendo. Entonces aquí 32.5 es en 8. Lo podemos hacer con rojo para diferenciar. Entonces 32.5, 8 más o menos está aquí. Le ponemos la marquita. Después 38.5, que es el punto medio siguiente, con 14. Quedó muy arriba. 14 más o menos es aquí.
Después sigue 44.5 con 19. Después sigue 50.5 con 26. 56.5 con 37. Y 62.5 con 40. Y ya tenemos nosotros la línea para formar la curva de la ojiva. Muchas gracias por su atención.